Ya regresamos, Armando. Creo que tenemos algún problemita ahí con los videos que lamentablemente no los hemos podido pasar. Iban a ser de 3 en 3, pero bueno, nos los están preparando para que en la segunda hora, después de las 12, los podamos ver. Mientras, pues podemos platicar de Linares. Los temas aquí están, cualquiera de los que quieras, y luego ya después, si quieres, ya la gráfica que pase después, pero ahorita podemos platicar de lo que tú quieras de estos temas que todos son importantes. Bueno, vamos a comenzar con la arquitectura de Linares. ¿Qué te parece si nos platicas? Y luego nos vamos así tema por tema. ¿Te parece, Armando? Y bueno, pues te invito a que le entremos ya de lleno para no entretenernos más. Acabamos de regresar de Linares, de la ciudad de Linares. Se acaba de constituir, Pepe, un comité para a ver si es posible hacer de Linares pueblo mágico. ¿Por qué pueblo mágico Linares? Linares tiene una arquitectura muy interesante, tiene edificios del siglo XVIII, del siglo XIX y particularmente del siglo XX, que es prácticamente la arquitectura de todo el casco urbano. Pero en la situación del siglo XVIII se conserva el Templo de la Misericordia, que tiene una historia extraordinariamente bella, producto de un amor, y que obviamente doña Agustina del Valle, para tratar de resarcir aquella situación de su hermana, logra traer a canteros de San Luis Potosí y sobre todo alarifes que pudieran hacer un templo que inmortalizara, podríamos llamar, al Señor de la Misericordia, una de las figuras emblemáticas de la religión católica ahí en Linares, y que evidentemente se hizo ese templo. Se concluyó hasta 1830, pero tenemos en el Templo de la Misericordia una de las piezas arquitectónicas más valiosas, yo creo, que en el noreste de México, y afortunadamente se le ha dado mantenimiento y ahí sobrevive. Ahora tú sabes que la presidencia municipal tiene una arquitectura extraordinaria. Con motivo de los efectos del huracán Alex, se cayeron las dos alas y fue posible volverlo a reconstituir, y ahora en la parte de arriba hay un museo extraordinario y abajo están las oficinas de gobierno. Ahora en el otro lado tenemos el casino, que también tiene una arquitectura que ha sido, por supuesto, pues muy visitada por las gentes, y la Botica Morelos, que evidentemente tiene motivos mexicanos desde el año de 1950, y que toda la gente que llega invariablemente toma fotografías. Ahí, pegado a la Botica Morelos, está hoy el Museo de Linares, algo que es obligado visitar. Realmente era una de las fincas originales de Linares Viejo. Ahí vivió don Sebastián Villegas Cumplido, quien fue el fundador de Linares en 1715, que es cuando se viene de Gualahuises a Linares, y ahí constituye uno de los primeros asentamientos, podríamos llamar urbanos, porque Linares tuvo un trazo original que todavía se conserva 300 años después. A un lado estaban las grandes casonas de los Gómez de Castro, y ahí, en donde está el museo, era la finca señorial de la familia del Valle, que obviamente estaba emparentado con Sebastián Villegas Cumplido. Las calles de Linares están muy bien trazadas. El alcalde Andrés Noriega Leal creo que hizo uno de los trabajos más bonitos, y es una de las cosas hermosísimas subirse a un helicóptero y ver el plano urbano que tiene Linares, casi perfecto. Esto es desde 1900, es decir, desde entonces tiene uno de los planos urbanos más interesantes. Definitivamente la arquitectura de Linares es algo a admirar, y cierro el comentario en razón de la pretensión de hacer un pueblo mágico, en razón precisamente de eso, de cuando tú presumes un pueblo bonito como es Linares, pues evidentemente tienes con qué comprobarlo. No solamente estaba el cine Benítez, que ahora se va a convertir seguramente en un área también cultural, como ahí mismo donde está el Palacio Municipal tenemos el Teatro del Pueblo o la Casa de la Cultura
que podríamos llamar como una de las cosas que nos obsequió el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, y que es donde se realizan obras de teatro, los eventos culturales de Linares, y es algo digno de visitar por su arquitectura el centro urbano de la ciudad de Linares. Oye, Armando, ¿y cuánto tardará más este trámite para que se convierta realmente en pueblo mágico Linares? Son criterios que yo creo que obedecen a situaciones de tipo nacional. Yo no sé, yo creo que Gerardo Guidi, que es el que mueve esta idea, lo ha hecho muy bien, por una razón, Pepe, porque Linares y Gualahuises son ciudades que siempre han sido pueblos hermanos de toda la vida. La frontera de San Cristóbal fue antes que la villa de San Felipe de Linares, y por eso después esa frontera de San Cristóbal se va a constituir en misión. Una misión tiene una legua de territorio por bando o por lado, y eso es lo que mucha gente se pregunta: ¿cómo es posible que Linares tenga dentro de su territorio a Gualahuises? Y lo tiene de acuerdo a las normas y leyes que en ese tiempo existían. La misión de Gualahuises se conserva tal cual. Así estaba en 1684, así está en el 2013. Es decir, con su territorio respetado irrestrictamente por la gente de Linares. Linares, por supuesto, en cuanto a su territorio, es muy amplio, tiene 2.454 kilómetros cuadrados. Y hubo un tiempo en que estos conflictos entre la gente de Gualahuises y Linares, por la cuestión territorial, dieron origen a que se formara un municipio, segregándole a Linares casi la mitad de su territorio, y se formó en el año de 1884 el municipio de Dávila y Prieto. Ese municipio tenía otros intereses ahí del general Jerónimo Treviño Leal, pero esa es otra historia. Lo cierto es que el municipio de Dávila y Prieto solamente sobrevivió de 1884 a 1886 y volvió a quedar como está. Yo creo que Gualahuises se respeta por su origen de misión religiosa, y ahí estuvieron los tlaxcaltecas, y ahí estuvieron, por supuesto, como padres tutelares los franciscanos, y es realmente muy digno de mantener las tradiciones de artesanía religiosas y de todas esas fiestas que Gualahuises tiene, que se le respetan. Y Linares tiene lo suyo, y los dos pueblos hermanos pueden constituir ahora un corredor turístico y sobre todo llamarse con justicia pueblos mágicos. Yo creo que la propuesta es buena, yo creo que la propuesta va a funcionar, y no creo que pase mucho tiempo para que Linares y Gualahuises sean constituidos como pueblos mágicos. Entonces, esto hay que estar muy, muy pendiente. ¿Cuáles serían las ventajas ahí de ser pueblo mágico? De que estos se convirtieran en pueblos mágicos. Por supuesto, esto tendría una muy fuerte promoción turística a nivel nacional, y además de eso, los pueblos mágicos tienen algunos apoyos para incentivar, por supuesto, el que se conviertan en centros turísticos, y porque Linares tenemos los ríos, tenemos la presa de Cerro Prieto, tenemos además 14 presas más, y los ojos de agua de San Ignacio, que son de aguas termales y que está en vía de convertirse en un centro turístico también para cuestiones de tipo curativo. Bueno, tenemos la Petaca, que siempre tuvo la fama de tener muy buenas curanderas, y todo esto pues obviamente refuerza la idea de que estos pueblos se conviertan en mágicos y se conviertan, por supuesto, en centros turísticos. Nosotros, Pepe, creo que siempre nos hemos quejado de que Monterrey y el área metropolitana todo lo absorben, y se deja a China, Nuevo León por un lado, y se deja a Náhuac y a Lampazos y a Bustamante por otro lado, al Valle de las Salinas, que ya prácticamente está siendo absorbido por la mancha urbana. Pero en el sur tenemos montaña, tenemos agua, tenemos gente, y ahora últimamente te advierto que ha habido un desarrollo educativo de primer nivel a muy fuerte impacto. Entonces tenemos una juventud muy bien preparada que puede ser fuente de mano de obra para las grandes empresas que seguramente se están yendo a radicar a Linares.
y obviamente están funcionando bastante bien, porque teníamos ya una infraestructura educativa a la altura del reto que nos presentaba la industrialización del sur del estado. Y digo del sur del estado porque no necesariamente hablo de Linares, hablo de Montemorelos, de Terán, de Gualahuises y por supuesto de Linares, sin tomar en cuenta el sur, que yo creo que debe de ser dedicado, como lo es, a la agricultura, a una agricultura intensiva, que le dé el punch que debe de tener toda esa parte, esa franja de Nuevo León, que es amplísima, que es grandísima, y por supuesto el señor gobernador y las autoridades de gobierno federal deben de estimularlas con programas de promoción turística, de promoción industrial y de promoción agraria. Oye, Armando, en algún tiempo se pensó en Linares como un lugar donde se podía desconcentrar la población del área metropolitana de Monterrey. ¿Ese proyecto no se llevó a cabo? Yo creo que sí, fíjate. Yo recuerdo haber llegado a Linares en el año de 1962 y siempre estaba establecido, siempre estuvo estático en una población de 30-35 mil habitantes. Ahorita Linares ya tiende ya a los 70 mil, 80 mil. Han surgido en muchas colonias, ha llegado mucha gente de otras partes, sobre todo de las áreas rurales, y Linares se ha visto con esos retos que afortunadamente los ha ido sobreponiéndose a ello con muchas industrias. Afortunadamente, qué lástima que no se ha visto ahorita el video que traía preparado, pero ojalá que se arregle ahorita y lo vamos a ver gráficamente, que verdaderamente se ha ido transformando, Pepe. Se ha ido transformando Linares en el aspecto educativo, en el aspecto de empleo, en el aspecto turístico, que es lo que queremos, y por supuesto en servir de retén a todas esas expresiones de migración que vienen de Tamaulipas o del sur del estado y que vendrían a hinchar más el área metropolitana, lo cual yo no creo que sea conveniente, pero sí es conveniente que tuviese otros polos de desarrollo como efectivamente lo constituye Linares. Nosotros somos muy enamorados de ese proyecto desde 1966, cuando se inició el proyecto Linares. Fíjate, estamos ahorita ya hablando ya de casi 50 años, desde el 64 que comenzamos con ese proyecto a través de los medios, a través de activistas, a través de gente tan interesante como don Clemente Serna Martínez, don Elías Cantú, Edilberto de la Garza, que todos ellos hicieron lo posible porque Linares cambiara su aspecto de un pueblo bucólico cuauhxipastoril a una ciudad industrial pujante y sobre todo como lo existe ahorita, con una gran oferta educativa en la cuestión de las universidades tecnológicas, en las situaciones técnicas industriales y agropecuarias, y por supuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que le ha dado principalísima interés a la descentralización universitaria hacia Linares. Ya hay 3, 4, 5 facultades y creo que pronto tendremos más y a lo mejor hasta un campus universitario para que el sur del estado sirva, como se planteó en aquellos años de 1964, como un valladar, como un retén de esas corrientes migratorias que no deben seguir hinchando al área metropolitana de problemática, sino que se descentralice sobre todo a esa amplísima espacio territorial que es el sur de Nuevo León. Armando, y podemos entrar ahora al tema, ya que andamos ahí ahorita que hablabas de las industrias, podemos hablar como ciudad industrial de ahí de Linares. Es una historia interesantísima de la ciudad industrial, Pepe. Desde 1964 estaba como alcalde Mariano Adame Galván, y en ese tiempo hubo un grupo de gente que, si bien es cierto que no estaba muy relacionado con la política, sí estaba muy relacionado con las gentes industriales. Y se compró en ese tiempo un espléndido terreno. Si tú ves a Linares de una loma que se llama el Cerrito o la Loma de la Tortuga, te vas viendo que Linares tiene un plano muy bien, es un valle, vaya. Y en ese valle se compraron en ese tiempo una cantidad bastante grande de terreno para que se hiciera la ciudad industrial. Comenzaron las gentes de ahí de Linares,
que te sé, Industrias Juárez, Industrias Barrera y algunas otras, poco a poco a ir incentivando la formación de ese parque industrial que hoy por hoy afortunadamente tiene ya grandes empresas que le dan trabajo a muchísima gente. Alguna gente dice que Linares se convertirá en Ciudad Dulce. ¿Por qué Ciudad Dulce? Porque ahí tenemos una gran empresa de dulces, porque ahí tenemos una empresa de alimentos que es Sigma, que afortunadamente está exportando a Estados Unidos y a Europa comida mexicana. Y por supuesto eso le brinda a Linares la oportunidad de tener ese desarrollo paulatino, a veces bastante intensivo, a veces calmado, de la ciudad industrial. La ciudad industrial, Pepe, ha tenido un problema desde el año de 1970, porque siempre quisimos tener con gas natural. Si no teníamos gas natural era muy difícil que se incentivara la industria. Y bueno, se ha batallado muchísimo, primeramente por la carencia de este energético, que ahora que se habla tanto de la reforma energética, esperemos que finalmente tengamos ya en uso lo que nos sobra en el subsuelo, que es gas, y que evidentemente es lo que le da el tirón definitivo a las grandes empresas. Pero el parque industrial, a partir de 1964 al 2014... Alberto González Araña les manda saludos y los felicita por el programa. Gracias. Trovador de Linares. Sí. Trovador de Linares. José, sí, tenemos aquí a Manuel ahorita, es hermano de Alberto, que es un trovador de primero, porque si algo tiene Linares también es muy buenos músicos y muy buenos cantantes, pero además de eso tiene una buena cultura que viene arrastrando de siglos, Pepe. Tú sabes que Linares acaba de celebrar sus 300 años. Pues, ¿quieres mandar un saludo ahí para la gente de Linares? Para la gente de Linares, ¿no? Para la gente de Linares, que siempre ha sido trabajadora y una... ¿Qué dice? No te escuché, Brando. Ya están los 3 primeros videos. Bueno. Bueno, Armando, bueno, pues mientras arreglaban este problemita que teníamos, ya nos tienen las primeras 3 cápsulas. Entonces, ¿te parece que entremos ahí con... Digo, porque ilustra más, ¿verdad? Con 5, que ponga 5, que yo le promoví mucho aquí a este programa, porque realmente es un material extraordinario. Ojalá que se vea bien. Bueno, vamos directamente ya a las primeras al material. Durante el siglo XX, desfilaron por la vida política diferentes actores que dirigieron el destino de la localidad. Los presidentes municipales que figuraron en esta etapa de la historia lucharon por el legado que forjaron para entregar a la sociedad linarense un escenario de identidad en aras de horizontes con nuevas perspectivas. Recordamos a los alcaldes que recibieron el siglo XX, quienes ejercieron su cargo por periodos muy cortos de tiempo debido a la agitación política que se vivía en el país. Quienes estuvieron al frente cuando estalló la Revolución Mexicana y los caudillos se apoderaron de la ciudad. Quienes participaron en tiempos de cambio y organización social, cuando las secuelas del movimiento armado se hacían presentes. Los que dirigieron su mandato en el marco de una nueva Carta Magna, la Constitución Política de 1917, que se constituyó con la culminación de aquel movimiento revolucionario y a partir de la cual se generarían importantes cambios en el país. Los que vivieron el difícil proceso de la dotación de ejidos y el florecimiento de la citricultura, que marcarían una importante etapa en la vida del municipio. Quienes estuvieron al frente en el inicio de importantes obras como la inauguración de los servicios de agua y drenaje, la fundación de la secundaria Mariano Escobedo, el establecimiento de la ruta de transporte Linares-Galeana, la inauguración de la carretera México-Laredo y la Alameda, el Cine Benítez, la fundación de la estación de radio XER. Las acciones de alumbrado y fuerza motriz dependen del Ayuntamiento de Linares.
quienes dirigieron el destino de la ciudad cuando se estrenó el corrido de Linares, cuando se concluyó la construcción de la Escuela Morones y más tarde se inauguró la Escuela Mireles y el Centro de Bachilleres del Sur, el inicio de la pavimentación con cemento en el centro de la ciudad y la construcción del Mercado Zaragoza, la construcción del edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Parque de Béisbol, cuando se obtuvo el triunfo de los niños campeones del béisbol, al fundarse la Cruz Roja de Linares, la inauguración de la Plaza Villegas, cuando se celebraron las fiestas del Bicentenario de la ciudad en 1977, la obra de la Capilla de Velación, El Ángel, al concluirse la obra del siglo, la Presa Cerro Prieto, y durante la inauguración del Teatro de la Ciudad, la formación del Parque Nogalar, durante el inicio del programa 100 Ciudades, cuando inició el proyecto del Centro Histórico y un amplio fomento al deporte mediante la creación de espacios de primer nivel. Hombres decididos, orgullosos de su tierra, con el ánimo de servir a su comunidad para posicionar a Linares en un lugar destacado dentro de nuestra historia. Bueno, pues ahí están las primeras 3 cápsulas de las que hablamos, Armando, aunque están muy explícitas, no sé si tengas algún comentario adicional. El comentario sería que a través de sus alcaldes vemos cómo Linares ha ido cambiando, cómo se fue transformando, cómo fue transformando su estructura urbana, su estructura humana y su estructura educativa. Todo ello, afortunadamente, muy bien comprendido en todos los alcaldes en el siglo XX. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a los otros 3 que tengamos por ahí preparados, Brando? ¿Sí? Bueno, vamos a darle paso a los otros 3 que tenemos por allí. La arquitectura es una expresión artística que retoma las ideas y necesidades del ser humano en la integración de elementos que definen y reflejan la constitución de una obra. En este sentido, la arquitectura proyecta los usos y costumbres de un pueblo en el contexto histórico. Linares, al asomarse el siglo XX, conserva antiguos elementos arquitectónicos como parte de la huella del pasado y de un patrimonio colectivo. En muchos espacios todavía quedan vestigios de las primeras viviendas construidas con palos y zacate, de aquellas construidas con adobe y techo de carrizo, las que tenían piso de tierra y pequeñas puertas de madera. Majestuosas obras de arquitectura embellecen la ciudad de Linares a lo largo del tiempo. La Catedral de San Felipe de Linares, la Exhacienda de Guadalupe, la Capilla del Señor de la Misericordia, el edificio de la Compañía Azucarera, el Palacio Municipal, el edificio que ocupa actualmente el Museo de Linares. En el siglo XX surgieron también importantes obras arquitectónicas como la Botica Morelos, el Casino de Linares, Teatro Benítez, Teatro de la Ciudad. En este recorrido se observa que a partir de la segunda mitad del siglo XX, los sillares y adobes fueron desplazados por nuevos materiales de construcción como el bloc y el cemento. También los balcones y muchas calles de tierra se transformaron por la arquitectura moderna. Aparecieron nuevas paredes de construcciones con diseño norestense y otras formas de expresión arquitectónica. Es así como el pasado se hace presente y el presente se convierte en historia. Una historia que se refleja en los elementos arquitectónicos de Linares. Linares es un municipio que ha abierto las puertas a la industrialización como parte de su proceso de desarrollo económico, el cual logra un auge considerable durante el siglo XX.
En el año de 1964, el gobierno municipal hizo las primeras adquisiciones, terreno para la instalación de un parque industrial. Años más tarde, se adquirieron más hectáreas del ejido Emiliano Zapata con este mismo propósito. La primera empresa que se instaló fue Industrias Juárez S.A., del empresario Manuel Juárez. Después el gobierno del estado adquirió el inmueble que comprende el Parque Industrial de Linares. Desde 1980, nuestra ciudad fue seleccionada para construir una capital subregional del sureste del estado, siendo el único municipio de Nuevo León considerado en el grupo de las 100 ciudades medias del país para recibir el impulso y el apoyo federal para su desarrollo. En el año de 1986, se realizan las primeras inversiones importantes en la ciudad industrial: construcción de oficinas, rehabilitaciones de las redes de agua y drenaje sanitario, reparación de alumbrado público y malla ciclónica. Se vislumbra el proyecto de la introducción del gas natural para el desarrollo de más empresas. En 1993 se formó el Comité Pro Desarrollo Económico de Linares, con el propósito de contar con una instancia que tenga como fin coadyuvar con el municipio, el Estado y la Federación para el desarrollo del parque industrial y la promoción de infraestructura para la industria. A partir de 1996, se instalaron las primeras empresas transnacionales. Poco a poco, se establecieron fraccionamientos de viviendas, centros de estudios y nuevas empresas, lo cual redundaría en fuentes de empleo y seguridad social para muchos linarenses. El parque industrial constituye un gran paso en el desarrollo económico de Linares y perfila a nuestra ciudad como un municipio de progreso. Bueno, pues ya regresamos, Armando, después de ver estas imágenes. Si nos das una explicación breve para luego continuar, te lo voy a agradecer. Sí, bueno, ya comentamos un poco de los alcaldes, digo, que prácticamente vieron cómo se fue transformando en el siglo XX, de la Revolución Mexicana a las grandes luchas ideológicas del mundo, hasta el Linares prácticamente podríamos llamar moderno, y todo lo que los alcaldes aportaron. En cuanto a la arquitectura, pues ya vimos exactamente lo que es el centro histórico, el cine Benítez, las estatuas que tiene Linares, sus plazas, y el desarrollo de la ciudad industrial. Yo quisiera comentarte, Pepe, sobre la cuestión del comercio. El comercio en el sur del estado, hasta 1956, estuvo muy bien controlado con un centro que era Linares. Después, ¿qué fue lo que ocurrió? Después ocurrió la carretera central. Pero cuando tuvimos la carretera nacional, Linares era el punto de apoyo de los grandes almacenes de México y de Monterrey particularmente, para que sus productos se fueran esparciendo por todos los municipios del sur, y particularmente los municipios de Tamaulipas. Tú sabes que el área de influencia de Linares abarca San Carlos, Burgos, Cruillas, San Nicolás de Croy, por supuesto Villagrán, Hidalgo y Ciudad Victoria. Y la carretera nacional tenía afortunadamente ese centro de apoyo en cuanto a grandes almacenes en Linares, una muy fuerte aportación. Linares en la industria, originalmente en el siglo XX, se distinguió por grandes fábricas de cigarros de hoja. Linares tenía casi el control de los cigarros de hoja para todo México. Había como 10, 15, 20 factorías que trabajaban, por supuesto, el cigarro, y que lógicamente lo distribuían no solamente en México, sino también a nivel internacional. La cultura en Linares siempre fue algo interesante. El lema de Linares, tú sabes que es nobleza, cultura y tradición. Nobleza, ¿por qué nobleza? Porque Linares, la ciudad de Linares, fue elevada a ese rango por decreto real de Carlos III. Por eso se dice nobleza. Cultura, porque siempre tuvo afortunadamente esa gran distinción de que su gente se iba a estudiar desde tiempos inmemoriales a las universidades de
San Ildefonso en México, Valladolid en Michoacán, la de San Miguel el Grande o la de Guadalajara. Tiene muchísimos personajes que se van a distinguir en Nuevo León por su amplísima cultura. Y bueno, esta es una situación que se retoma ahora con lo que ya te comenté ahorita, ¿no? Con el desarrollo de las universidades tecnológicas y por supuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en el marco de su celebración de 80 años, pues obviamente ha visto con buenos ojos que Linares puede ser la próxima ciudad universitaria. Y qué bueno que esto ocurra. Vamos a hablar en este bloque de deportes. Siempre hemos sido muy recurrentes a ese gran orgullo que nos queda. Oye, Armando, ¿y vamos a pasar a algunas cápsulas o nos vamos a ir así? ¿Ya están? Ah, ya están. Adelante. Linares, desde sus inicios, ha sido centro de intercambio comercial con lugares vecinos. Una de las máximas expresiones del comercio que prevaleció en gran parte del siglo XX es la Feria Regional, que se realizaba en el mes de febrero. Ahí se congregaba la gente de Linares y de otros municipios y estados, principalmente de Tamaulipas. Se comercializaban productos agrícolas como la caña y el maíz, pero también era un punto de intercambio para ganaderos y artesanos. En 1987, esta celebración se fusionó con las fiestas de Villaseca que se realizan en el mes de julio. Los extranjeros han sido promotores importantes del desarrollo económico en Linares. En los primeros años del siglo XX existían varios establecimientos comerciales como El Cañón, Casa de Filiberto Meléndez, La Mexicana, La Extranjera, La Sultana, las boticas El León, Hidalgo, Comercio, Americana, tabacaleras como La Reforma, La Gitana, La Violeta y La Bohemia. Además, la fábrica de hilados y tejidos y la fábrica de hielo que se instaló en 1906. A partir de la segunda mitad del siglo, la citricultura constituye la esfera más dinámica de la economía. Diversas empresas empacadoras se desarrollan debido a la gran producción de cítricos. En los años 30 nace la industria de gran tradición en Linares, la elaboración de ricas marquetas. El producto de leche elaborado en forma artesanal por don Melesio Pérez fue el detonante del establecimiento de pequeñas dulcerías y más tarde para el auge de empresas con producción a mayor escala y exportación a diferentes partes del mundo. En los años 40 surgen empresas en las ramas automotriz, cervecera, mueblería y textil, además de que la ganadería ocupa un lugar muy importante. En la década de los 80 se establece la primera maquiladora y poco a poco diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia y otros giraron su vista hacia Linares para establecer nuevas empresas, lo cual ha sido sinónimo de empleo y desarrollo en la ciudad. El siglo XX ha significado un paso hacia el progreso para el municipio de Linares. Bueno, pues ahí están esas imágenes. ¿De esto qué podemos decir, Armando? Que una imagen vale más que 1000 palabras, digo ahí, esta relatoría que se hace con las imágenes de lo que es la industria, yo sí aportaría un poco más en razón precisamente de la citricultura. En 1928 se forma la primera huerta de naranja y para 1950 Linares es toda una potencia de la explotación de cítricos. Lamentablemente, a partir de 1951 comienza la primer gran helada y luego el 62 la segunda y luego así nos vamos hasta la del 89, que de alguna manera u otra han mermado un poco este ramo de la economía tan importante en Linares, que es la citricultura. Realmente creo que es algo, los pescadores, los que manejan los camiones, y sobre todo después las jugueras, las empacadoras, le dieron mucho empleo a la gente. Y todavía sigue siendo Linares parte emblemática de la región citrícola. Yo considero que es muy importante.
Armando, podríamos decir que Linares mantiene un equilibrio entre lo que es la citricultura y lo que es la industria, o están... Fíjate que muy sí, parejos. la vocación de la tierra en Linares es ganadera y realmente ya situaba ahorita yo la gran extensión que tiene Linares, que son 2.500 kilómetros cuadrados. Es mucha tierra, Pepe, y la mera verdad es que hay muy buenos ranchos ganaderos en Linares, pero realmente todo lo que se llama el aprovechamiento del agua de nuestros ríos se encauzó primero al cultivo de la caña de azúcar. No fue gratuito que para 1930-35 Linares tuviera 30 o 40 trapiches. Alguien me podría preguntar, ¿y qué es un trapiche? Es ahí donde se procesaba la caña y se hacía el piloncillo. También había ya la idea de hacer fábrica de azúcar. Hace rato pasaron por ahí la imagen de lo que vendría siendo la fábrica de azúcar La Unión, que la construyó Esteban Molnar allá por el siglo XIX, por instrucciones de Jesús María Benítez y Pinillos y Mariano Escobedo, para hacer una gran fábrica de azúcar. Y bueno, no se pudo, no funcionó, se llevaron seguramente esta intención para el Mante, y las tierras de Linares que se cultivaban con caña se van a convertir en huertas de cítricos, tanto lo que es la naranja, la tangerina, la pomela, qué sé. Tenemos una gran variedad de explotación en lo que se conoce como la citricultura. Y bueno, ahí está esa rama de la economía que complementa el otro aspecto, que es el aspecto industrial. Por esa razón, Linares está llamado a ser un gran centro demográfico que oferte trabajo, tanto a los gentes que se dedican a tareas del campo como a la industria. Y eso es interesante. Oye, Armando, entonces Linares también, dices, está llamado a convertirse en una segunda ciudad universitaria, ¿verdad? Con motivo del segundo, de los 80 años, ¿verdad? 80 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahorita esas industrias que se mencionaron, las tabacaleras, todo eso, ¿se han ido yendo de Linares con el paso del tiempo, Armando, o qué pasó? Sí, definitivamente cuando empezaron las grandes fábricas de cigarros, pues obviamente se fue acabando el cigarro de hoja, en la cual Linares era, pues yo creo que una de las grandes productoras. El trabajo, el cigarro de hoja se consumía mucho en Veracruz, en las Huastecas. Se mandaban grandes cantidades de eso y poco a poco fue desapareciendo todas esas grandes extensiones de cultivo del tabaco. Se fueron dedicando a otras actividades, como fue la cuestión de la caña de azúcar, que devino en la citricultura. Pero realmente todavía tenemos nosotros como un gran activo las aguas de nuestros ríos. Linares tiene 3 ríos grandes, que son el Conchos, el Pablillo y por supuesto el Camacho o San Cristóbal, que se le conoce, que viene siendo alimentado por algunos arroyos como el arroyo de Camacho. Eso yo creo que es importante que las autoridades municipales o las autoridades del Estado repararan en ello, que si bien mucha de esta agua se va a la presa Cerro Prieto y la presa Cerro Prieto se la da a Monterrey, pero todavía podemos hacer mucho más con esta agua, que a veces es generosa y a veces cuando viene la sequía, pues obviamente vienen grandes carencias y grandes necesidades. Pero ahorita que tenemos una época de lluvia, es importante que ninguna gota de nuestra agua se vaya al Golfo de México, sino que se quede prácticamente para conservar la cuestión de la agricultura. Hay una comunidad que me gustaría mencionar, que es La Purísima. La Purísima de Conchos era gran producción de tabaco. Y ahorita yo no sé qué produce, como no sea emigración de su gente a los centros urbanos. Y ahí está la tierra, Pepe. Ahí está la tierra, como en muchos otros municipios, lamentablemente sin trabajo y desaprovechando el agua que debe de ser óptimamente aprovechada en cuestiones de la agricultura, como fue en el siglo XIX, como fue en el siglo XX, que afortunadamente la gente vivía con comodidad, inclusive la clase media o la clase trabajadora de los peones vivían con mucho decoro. Por esa razón,
Linares no participó en la Revolución Mexicana porque había un justo equilibrio en la justicia social y obviamente vieron pasar por arriba o por los lados ese movimiento que obviamente exigía justicia y exigía un reparto más equitativo de la riqueza. En Linares estaba y está, afortunadamente, bien equilibrado esas fuerzas sociales, y es lamentable que muchas veces esos elementos naturales como es el agua y la tierra no se aprovechen óptimamente, como lo hacen en otras naciones. Oye, Armando, me llama la atención lo que comentaste hace rato. El gas natural nos provocó que muchas empresas no se instalaran allí, que se perdiera mucha inversión por este problema de la falta del gas. Hay una historia, hay una anécdota interesante. López Portillo se enamoró de Linares y yo nunca supe por qué, pero de alguna manera u otra fue obviamente el pionero de la descentralización universitaria. Ya había habido ahí una ola de gente que estaba interesada de que Linares tuviera, por supuesto, educación universitaria. Y López Portillo abrió generosamente, gracias a las gestiones de don Alfonso, esa situación. Pero no nada más era la situación de la desconcentración universitaria, sino que hubiese un fuerte impacto en razón del parque industrial. Y para ello se dieron incentivos fiscales y se prometió el gas natural. Y le apostaron una lana para traer gas natural de Cadereyta a Linares. Y cuando vino López Portillo, inauguró el gas natural en Linares. Mentiras, estaba como a cerca de 2-3 kilómetros, pero había una pipa y le prendieron ahí a la flama. ¿Qué fue lo que pasó, Pepe, en este fraude, en esta mentira del famoso gas natural en Linares? Lo que pasó es que no había gas. Ese es el problema. Tal vez el gasoducto se hizo, la red se hizo, pero no había gas. Monterrey consume todo lo poquito que tengamos. Ahorita estamos importando gas de Texas. El día que se haga la reforma energética y el día que tengamos nosotros un verdadero aprovechamiento de todo el gas natural que hay en la cuenca de Burgos, vamos a tener un gran disparador industrial y por supuesto Linares, que ya tiene la infraestructura educativa y sobre todo de carácter urbano, va a ser ahora sí otra historia, como seguramente ocurrió en las grandes poblaciones norteamericanas, que de pronto explotaron en demografía, pero no por obra y gracia de Dios, sino simplemente porque había otro desarrollo industrial, y Linares puede serlo. Oye, Armando, esta tendencia a la mentira, al fraude, como que ya venía en el sexenio de López Portillo, porque yo me acuerdo que luego fue a inaugurar unas viviendas allá a Tres Caminos y diciendo que había agua y se conectaron unas pipas para que momentáneamente saliera y aplaudiera todo el mundo. Entonces, ojalá que esa tendencia pues se acabe, ¿verdad? Porque no es bueno, ¿verdad? Yo creo que Gabriel García Márquez se adelantó mucho a usos y costumbres mexicanas con el realismo mágico, ¿no? Muchas veces tenemos ese detalle que somos muy dados a la fantasía y a la mentira y al fraude, como tú dices. Bueno, en este caso de Linares sí dolió mucho, porque la lucha en la que participamos nosotros y muchos otros de insistir 1 y 100 veces, 1 y 1000 veces ante las autoridades de gobierno, tanto federal como estatal, de que se me llevara el gas a Linares. Y esto es importante, Pepe. El día que Linares tenga una verdadera apoyo en energético, se va a desarrollar, porque tiene la infraestructura humana, porque tiene la infraestructura educativa, porque tiene inclusive capitales que le podrían apostar a ese gran polo de desarrollo del sur del estado que puede ser la ciudad de Linares. Pero repito, sin mentiras, y que hagan efectivo el hecho de que tengamos gas suficiente como para que tengamos un desarrollo, no digo en Linares, sino simplemente en otras partes. Dicen que el gasoducto va con rumbo a Querétaro y de ahí se va a hacer un ramal a la ciudad industrial. Pues es bueno, pero realmente
si no tenemos el energético, porque no sabemos aprovecharlo, lo muchísimo que tenemos, y lo tenemos, es lamentabilísimo. Oye, Armando, de cualquier manera, nomás para ilustrar a nuestros televidentes, el parque industrial en realidad tiene todavía muchísimo cupo para muchas empresas. Sí, afortunadamente es algo que estamos hablando de muchas hectáreas, ¿no? Y afortunadamente ya se han hecho algunas unidades habitacionales cercanas ahí para que la gente ahí mismo viva y ahí mismo trabaje y ahí mismo tenga sus centros educativos. El Álvaro Obregón, una extensión del Álvaro Obregón, que es una escuela técnica de la universidad, está ahí en el parque industrial. Y es una maravilla porque realmente la última vez supe que eran muchísimos, 500 o más muchachos que están preparándose para la cuestión de ofrecer mano de obra calificada, ¿no? Y eso es interesantísimo. Tener el aspecto humano, tener el aspecto urbano y tener sobre todo suficiente agua y suficiente espacio, pues eso es una maravilla de oferta para los industriales, siempre y cuando, insisto, no sea la enésima charada, la enésima mentira, el enésimo fraude de que se ha ofertado que ahora sí, en muy corto plazo, podamos tener el gas. Armando, tenemos todavía una hora para seguir hablando aquí en Sábado de Historia. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y retornamos? De acuerdo. Los invitamos a que todos los sábados vean nuestro programa Creativación a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de robots, de ciencia, de tecnología y de resolución de problemas. No olviden, todos los sábados por www.elregio.com, Creativación, a las 4 de la tarde. Te invitamos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde a que te conectes a www.regiovivo.com, Salón de la Fama Nacional, donde podrás escuchar, enterarte de las historias, anécdotas que han vivido jugadores y exjugadores de nuestro fútbol americano a nivel local, a nivel nacional e internacional. Regio.com, Salón de la Fama Nacional. Ya regresamos a Sábado de Historia. Y bueno, Armando, muy importante tu reflexión sobre este tema del gas natural, sobre todo que creo que es una paradoja que estando Linares sobre gas natural muchísimo en el subsuelo, no haya el gas. Y bueno, ojalá que en unos años más, ojalá que sea en este sexenio o en el que viene, que esta meta de llevar gas allá a Linares, pues se cumpla, porque sería un detonador muy importante, detonador industrial, que quizá muchas empresas que están aquí en el área metropolitana, que ya invaden prácticamente las viviendas, porque aunque primero fue la industria y después las viviendas, bueno, pues allá hay mucho espacio, como tú decías. Y vamos a continuar platicando con las siguientes cápsulas que tenemos, Armando, sobre Linares, ¿verdad? Deporte. Vamos a hablar de deporte. Si ya las tenemos listas, adelante, Brando, por favor. Siglo XX.
Linares se destaca en la práctica de diferentes disciplinas deportivas. En el año de 1967, el equipo de béisbol infantil obtuvo el primer lugar latinoamericano y el cuarto lugar mundial en Williamsport, Pensilvania. En el béisbol profesional destacan Reinaldo el Zurdo Reyes Valle, Ismael Montalvo, Manuel Arias el Zancudo, Eusebio López, Manuel Briceño, entre otros. Y en los inicios del béisbol, cuando se practicaba este deporte en el Parque América, destacaron decenas de jugadores como Manuel Flores, Carlos Martínez, La Macorina, Sergio Lumbreras, Helio Corona y Óscar Cienfuegos. En el boxeo, Alfredo Escobar ganó en 1946 en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, California. También han destacado Moisés Damas Kid Medina, Socorro García La Cazuela, Rubén el Chamaco Cifuentes, entre otros. El entrenador Serapio Torres Ramírez, Camilo, quien por más de 20 años estuvo formando generaciones de boxeadores en el municipio. En el fútbol destaca José Alvarado Becerra, Miguel Ángel Charles, Óscar El Pato Castillo, Jesús Escalona, Roberto El Chini Aguilar y Fernando Flores de Anda, quienes han pertenecido a diferentes equipos en primera o segunda división fuera del municipio. En el toreo profesional se reconoce a Humberto Moro, el muletero de Linares, quien debutó como novillero en el año de 1950 y tomó la alternativa en la Plaza México. En los Juegos Paralímpicos han destacado Manuel de Jesús Alanís de la Rosa y Manuel Ángel Marroquín, como el entrenador de básquetbol Carlos Avendaño, quien además se ha desempeñado como instructor y conferencista. En los últimos años se le ha dado impulso a otras disciplinas como los torneos de ajedrez y la pesca deportiva, que representan nuevas opciones de esparcimiento. Linares tiene promotores deportivos con una amplia trayectoria. Licenciado Ismael Sánchez, Ernesto Tito Almaguer, Óscar Galarza, Alfonso Poncho Rodríguez, Luis Carlos Cortés Tello, Ángel Tamayo y Benjamín Botello. Linares, año con año, busca posicionarse en lugares destacados dentro de las distintas ramas del deporte y fomentar una cultura de convivencia familiar. Estelas de humo, el sacudir de los vagones y el rugir de la locomotora recibieron al siglo XX en Linares como en muchas otras partes del país. El ferrocarril del Golfo fue vehículo de tránsito de la ciudad de Monterrey a Linares, Ciudad Victoria y Tampico, con fines de recreación, intercambio comercial, comunicación o de negocios. El ferrocarril transportó a muchas gentes durante muchos años. En 1907, el Congreso aprobó el establecimiento de un circuito de tranvías de tracción animal y en 1928 se concluyó la línea principal que atravesaba la ciudad de norte a sur. Para los años 30, Linares se comunicaba con otras localidades cercanas por medio de las Julias o camiones de pasajeros iniciados por don Mauro Tijerina. En esa década surgen los transportes Tamaulipas de don Protasio Rodríguez Cuellar. Y en 1959 se establece la central en el Mercado Zaragoza hasta la década de los 80, cuando se cambió al local que ocupa actualmente. Las carretas constituyen otro medio importante de transporte en las primeras décadas del siglo. En ellas se transportaba maíz, caña, leche, leña y muchos otros productos agrícolas, o bien funcionaban como carretones de sitio.
Más tarde el uso del automóvil se fue haciendo más común. Lo mismo ocurrió con las bicicletas, como medio de transporte. En 1936 se inauguró la carretera México-Laredo, que pasó por las calles que llevaban por nombre Primera Oriente y Cuarta Sur. Esto trajo importantes beneficios para la región. Más tarde se expandió la red al sur del estado con la carretera Linares-Galeana-San Roberto en 1961. A finales de los 80 se inicia el trazo y conclusión de la autopista. La carretera central sería una vía que marcaría importantes giros en la economía del municipio. En la actualidad, la ciudad de Linares cuenta con una red de comunicación estratégica y medios de transporte que permiten el flujo de visitantes y un importante intercambio cultural, económico y social. Un elemento que identifica a Linares es, sin duda, su dulce tradición. La elaboración de dulces de leche quemada y corazón de nuez. Fue don Melesio Pérez, oriundo del municipio de Allende, quien inició en el año de 1932 la elaboración de la marqueta de nuez. En el sector conocido como El Barrial estaba la marquetería de don Melesio, la Marquetería Pérez. Muchos vendedores ambulantes ofrecían los dulces de don Melesio en la estación del ferrocarril, en la plaza de armas, en el antiguo mercado Zaragoza, afuera de la catedral y en diferentes comercios. A la Marquetería Pérez le siguieron la de Benjamín Pérez, la de doña Margarita Rodríguez y la de doña Cruz Martel. En la elaboración de dulces de leche quemada también se recuerda a don Faustino Reyes de la Marquetería Reyes, a doña Modesta Lozano y a don Lázaro García de la Salamanca, doña Ana María Guerrero de las Delicias y a doña Natalia Medina de la Marquetería La Guadalupana, quien fue la creadora de las tradicionales glorias. Otras generaciones de marqueteros han continuado con esta dulce tradición, como don Feliciano Curiel Durán, Marco Antonio González, Faustino Reyes, Eusebio Martínez, Manuel Martínez, Rodolfo Luna, Jorge Acosta, Ignacio y Raúl Sandoval, Gonzalo Ibarra, Rafael Uribe, entre otros. Además de la elaboración artesanal, los dulces de leche han llegado a la industria manufacturera, por medio de la cual se exportan diferentes productos de leche quemada a otras partes de la República y del mundo. Linares, tu dulce tradición te distingue. Tu dulce me sabe a gloria. La política ha sido un eje fundamental en la vida económica y social de Linares. A lo largo de toda su historia, han destacado grandes personajes en el devenir cotidiano, todos siempre con un solo objetivo, el de hacer de su terruño un lugar fértil y próspero para las futuras generaciones. Linarenses como Pedro Benítez Leal, José Benítez, Ignacio Morones Prieto, José S. Vivanco Lozano, Alfredo Garza Ríos, Elías Cantú Garza, Sócrates Rizo García, dieron en el siglo XX presencia a nuestra ciudad en el gobierno del Estado, llevando las riendas de la entidad. Destacamos de ellos algunas obras importantes como la introducción del agua entubada, construcción de la carretera Galeana-San Roberto, la canalización del río Santa Catarina, la construcción el túnel de la Loma Larga, la ampliación de los Cavazos, la presa del Cuchillo, el puente paralelo en la calle General Anaya, un desarrollo industrial muy importante para Linares, los inicios del centro histórico y la construcción del Museo Linares, entre muchos otros. Visionarios con carácter y con el amor de servir a su estado.
Los linarenses pusieron empeño y capacidad al servicio de Nuevo León. Bueno, Armando, pues este material que nos traes está excelente, que la gente debe estar fascinada con estas imágenes, unas en blanco y negro, otras en color, y nos hace recordar pues los años recientes y de hace muchos años de Nuevo León. ¿Qué podemos agregar a esto, Armando? Por favor. Si me permites, Pepe, hay algo interesante. Son 3 temas: transportes, glorias y gobernadores. De transportes te puedo comentar que la primer diligencia que hubo en Nuevo León partió de Linares a Montemorelos, de Montemorelos a Allende, de Allende a Cercado y de ahí a Monterrey. En el 5 de mayo de 1867 se inauguró la ruta de diligencia entre Monterrey y Linares de don Dámaso Segovia. Y en el 4 de enero de 1890 llegó el tren a Linares. Y obviamente pues la diligencia pasó a segundo término. Tal vez no a desuso, pero sí a segundo término, pero el tren que corría de Monterrey a Tampico, pues obviamente fortificó y tonificó la economía regional y se hizo fácil venir de Linares acá a Monterrey a través del tren. Hay algo que vi ahorita, pues la carreta. La carreta es simbólica de la cultura del trabajo en Nuevo León. Me cuentan una anécdota en Linares de que cuando en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando yo nací, venían a atacar acá los alemanes a Estados Unidos y pasaron por Linares y había como 2,000 carretas apuntando para el cielo y dijeron los alemanes, vámonos porque aquí nos matan con tanto cañón, que eran puras carretas. No había bueyes, pero sí había carretas. Pues muy interesante. Es una buena anécdota. Las carretas se significaron mucho después, por supuesto, en el cultivo del cítrico, ¿no? Sobre todo, que eran las que arrastraban la cuestión de la naranja. Pero pasamos a otro tema, a las glorias. Ya lo oíste tú ahorita, en 1930 don Melesio Pérez llegó de Allende y empezó a hacer este sabroso dulce que obviamente es sello distintivo no solamente de la gentileza y amabilidad de la gente de Linares, sino de la oferta de dulce en Marqueta y en Gloria. Y qué bueno que se haga justicia ahí en el Museo de Historia Mexicana a todos los que hicieron posible la industria del dulce de leche y nuez y azúcar, por supuesto, ahí en Linares, que es un sello distintivo, por supuesto, de nosotros. Y ahí se rinde homenaje a todos y cada uno de los que han hecho de alguna manera u otra la industria de la gloria. Que subsiste, ¿verdad? Subsiste, sigue operando. Sí, nosotros venimos trabajando también en otro tema de gobernadores. Nosotros venimos trabajando en un libro que se llama Linares, Tierra de Gobernadores, que tiene 17. Yo siempre digo 21 porque hubo 4 gentes muy importantes en las juntas gobernadoras de 1836 a 1846 que fueron determinantes en la cuestión económica, en la economía pública, la economía política. Por esa razón son tan importantes las juntas gobernadoras, entre ellos José Ángel Gutiérrez de Lara, Pablo Morales, Manuel Villalón y Juan José García del Valle, que si bien es cierto no figuran como gobernadores, yo les doy esa categoría porque evidentemente fueron gente muy importante en el gobierno. Linares tuvo 3 gobernadores que exportó a otra parte. Esteban Cantú Jiménez, que nace en Linares, es gobernador de Baja California Norte. Y Juan C. Doria es el primer gobernador del estado de Hidalgo, que si bien es cierto que nació en Villagrán, pero toda su vida se crió en Linares, estudió en Linares, se enamoró en Linares, se casó en Linares, etcétera, y tiene su casa en Linares. Por eso yo siempre le digo que es de Linares. Y el otro, podríamos llamar, que se llama Juan Gojón, es francés. Ellos llegaron con la cuestión de la cuestión del ramo educativo del sistema lancasteriano y andaban en todas partes formando escuelas
lancasterianas, que tú sabes cómo, cuáles y en qué consisten. Es decir, un monitor hacia 10 y 10 hacen 100 y etcétera. Así era la forma de... porque no había dinero para la cuestión educativa en aquellos tiempos. Y Juan Gojón vivió en Linares, ahí nacieron sus hijos, ahí estudió, él fue muchas veces parte muy importante de la administración municipal y va a ser gobernador de Tamaulipas. Por esa razón, Linares es tierra de gobernadores, ahí viviste tú 7 del siglo XX, pero en el siglo XIX, pues obviamente Linares era muy importante, más importante que Monterrey, que era un ranchuelo, ¿no? Ya ahorita, bueno, ya nos ganó, pero bueno, realmente había gente muy importante, desde Manuel Gómez de Castro hasta Pedro García del Valle y algunos otros como Jesús María Benítez y Pinillos, Manuel Zeta Gómez, Francisco González Doria, que fueron gentes de razón, gentes de política. Y solamente para acabar con esta situación de este comentario, te comento que Pedro del Valle fue secretario general de gobierno desde 1826 a 1840, ahí todavía lo vemos, era de Linares, y él es el que maneja prácticamente toda la política, porque era el secretario general. Tú sabes que los secretarios generales son muy importantes en una cuestión de política operativa. El gobernador, bueno, es otra situación, otros tratados. Y otro secretario general, nació en Galeana, Ramón García Chávarri, de familias 150% linarenses. Es decir, ahí él, ¿por qué nació en Galeana? Porque las señoras ricas iban a tener los niños en Galeana por razones de salud. Tú sabes que en ese tiempo no había los servicios que hoy tienen las mujeres para tener sus hijos, y en aquel tiempo Linares estaba lleno de acequias y era muy contaminante. Por eso las mujeres ricas se iban a Galeana a tener sus hijos, y allá nace Ramón García Chávarri, que fue secretario general de gobierno en el gobierno de Bernardo Reyes, de 1886 a 1910. Te puedes imaginar 24 años en donde el control político real lo manejaba la gente de Linares. La gente de Linares, ¿verdad? ¿Y por qué se iban allí a Galeana? ¿Qué característica tenía, Armando, para que se fueran allí a aliviar? Diametralmente el clima. El clima de Galeana. Tú sabes que uno de los grandes errores políticos de Bernardo Reyes fue que cuando se viene el huracán de 1909, él se encontraba descansando en Galeana por el clima. Él no le gustaba, era de Jalisco, y realmente se va allá seguramente donde tenga alguna finca solariega, y ese fue el problema, que cuando se viene el huracán, Bernardo Reyes no se hace presente en forma inmediata a esa gran catástrofe que tiene la ciudad de Monterrey, que tú sabes perfectamente bien que fue una catástrofe de dimensiones infernales, ¿no? Y Bernardo Reyes no estuvo aquí porque estaba en Galeana. ¿Por qué en Galeana? Porque tenía muy buen clima. ¿Por qué en Galeana? Porque tenía muy buena agua. ¿Y por qué no en Linares? Porque Linares tiene muchas acequias, y las acequias en ese tiempo tenían zancudos. Y obviamente la fiebre amarilla pegó duro en Linares. En 1902 se murieron 700 gentes en 3 meses, Pepe. Realmente la gente huía vergonzosamente, dicen algunas gentes, a Galeana. ¿Por qué razón había? Decir, un clima fresco, donde no hay zancudos, donde hay clima muy agradable, y donde las mujeres pueden tener sus hijos sin ninguna complicación de carácter posparto. Posparto. Qué bonito dije. Oye, ¿y se acabaron los zancudos entonces? Ahora ya es diferente, ya parece ser que las acequias están mejor conservadas, y por supuesto la Secretaría de Salud y Asistencia está muy atenta a eso. Y bueno, ahora tenemos muy buenos hospitales. El hospital, aquí no viene en el tema que tenemos ahí, seguramente Abel García, que es el del buceo, tiene que hacer una cápsula que implique la salud, porque la salud es muy interesante. Y qué bueno que me lo preguntas, porque repito, Linares tuvo desde 1867, por instrucciones del general Mariano Escobedo, un hospital, el Hospital San Vicente, que lo empezó a construir el austriaco Esteban Molnar, y jaló bien hasta 1910, que se viene la revolución. Llegaron los revolucionarios y se apoderaron de él. Obviamente no le hizo mucha gracia a la gente de Linares que le quitaran su hospital, y se convirtió en hospital militar.
Y bueno, en el año de 1942 tengo entendido que se convirtió en la Escuela Trinidad R. Mireles, donde está Manuel González, que hace rato estuvo aquí, y Alberto González, ahí viven enfrente de ellos, y son apasionados de la Escuela Trinidad R. Mireles, porque es una escuela con mucha historia. Esa escuela que fue hospital se hizo con el botín de Santa Gertrudis, que Mariano Escobedo, en una forma muy generosa, cede a Linares, porque Linares había dado muchísimo dinero para la campaña en contra de los franceses, y en cambio le hizo 3 obras Mariano Escobedo: la fábrica de azúcar de la Unión, que ya hablamos, el hospital San Vicente, y una escuela de niñas, preciosa escuela de niñas. Hace rato pasaron por ahí la foto, que después se destruyó por acá por 1954, para hacer la escuela preparatoria número 4, la escuela de bachilleres del sur del estado, y ahí está todavía la escuela de bachilleres. Lamentablemente se destruyó lo que podría ser un monumento histórico, que era la escuela de niñas, que decía Mariano Escobedo que las mujeres de Linares habían contribuido, sobre todo con algo que es a veces imperceptible, con los bizcochos. Es decir, Linares tenía trabajando en los galemes o en los cazadores a las mujeres día y noche bizcochos, porque no se echan a perder, y se hacían en unos borralitos, y con eso se habituallaban a los ejércitos del norte. Y bueno, en correspondencia les hicieron ese hospital. Oye, y eso ya no se fabrican, Armando. ¿Los bizcochos? Nomás en Marín. Yo voy, generalmente la maestra Elda Feliz González, que ha estado aquí muchas veces. Un saludo, ¿no? Ella sí, un saludo muy cordial, y siempre me regala bizcochos. Y yo los bizcochos los como mucho porque, repito, me recuerdan mucho, por supuesto, toda la campaña del Ejército del Norte de Mariano Escobedo, que solamente con un tasajo, o sea, carne seca, y el centro de carne seca más grande que hay en el noreste no está en Ciénega de Flores, está en La Petaca. La Petaca siempre habitualló con carne seca a los ejércitos del norte, y las mujeres, a quienes Mariano Escobedo dijo hay que darles algo en correspondencia, y les hizo la escuela de niñas, que sobrevivió hasta 1954, y ahí por cierto estudió mi esposa, inclusive. Es decir, era un edificio hermoso, que lamentable que lo hayan tumbado. Armando, ¿tenemos más videos? Sí. Sí. ¿Dónde está el caballero? A ver si ya los tenemos. Adelante, maestro. En la región del sureste del estado de Nuevo León se localiza una bella ciudad que conserva mucha tradición. Un municipio que guarda un equilibrio entre las costumbres que reflejan su pasado y el progreso que se dibuja con el cincel del esfuerzo. Linares. A 125 kilómetros de la ciudad de Monterrey, nos da la bienvenida para disfrutar sus diversos paisajes que constituyen una gran riqueza natural. Flora y fauna, ríos, llanuras, lomas, sierra, lo rural y lo urbano, son elementos que se conjugan con el tiempo. Las paredes de sus edificios guardan la historia y los recuerdos que se tejen con el paso de los días, como parte de esa identidad que caracteriza a los linarenses. La Catedral de San Felipe de Linares, cuyo origen se remonta al año de 1715, con la antigua construcción fundada por religiosos franciscanos. Sus paredes de piedra y sillar, su fachada recubierta con cantera rosa, la torre con su campanario, el singular reloj de 4 caras, los murales del Evangelio pintados al óleo, componen la belleza de quien fuera sede del antiguo obispado de Linares. La Capilla del Señor de la Misericordia, con más de 200 años de vida, sus esplendorosas paredes resguardan la devoción que forma parte del ser linarense. El Palacio Municipal. Con un estilo de construcción neoclásico que data del siglo XIX.
La Botica Morelos, con arquitectura mexicanista nacionalista, que exalta la cultura de nuestros antepasados. El Casino de Linares. Su construcción de estilo neoclásico francés retoma el diseño del Teatro de Ópera de París. El regio edificio que nos cuenta la existencia del Teatro Benítez a partir de los años 40. El Museo de Linares. Su edificio data de mediados del siglo XVIII. Se remodeló para brindar un espacio de primer nivel, donde se aprecian exposiciones temporales y permanentes que permiten un acercamiento con la historia. Las plazas ofrecen un entorno en el que se puede disfrutar el acontecer diario, y en la plaza principal se puede escuchar la tradicional música de la banda municipal los jueves y domingos. Fuera del centro histórico se encuentra la ex Hacienda de Guadalupe, una construcción que data del año de 1667, con un estilo colonial que encierra mucha historia, tradición y cultura. La presa Cerro Prieto constituye un gran atractivo para los visitantes. Ahí se puede disfrutar del paseo en lancha, practicar la pesca deportiva y convivir con la familia y los amigos. El Parque Nogalar también representa una buena opción para el disfrute y el esparcimiento familiar, ya que cuenta con albercas, toboganes y una gran extensión de áreas verdes que invitan a la práctica del deporte. Las fiestas de Villaseca en el mes de julio son una mezcla de tradición, creencia y expresión cultural de Linares. La música, la danza, la gastronomía, las cabalgatas, las peleas de gallo, las suertes a caballo y muchas otras manifestaciones que desfilan en el sentir del ser linarense. Los dulces de leche, la tambora y el clarinete, la leyenda musical, los espacios antiguos y los nuevos escenarios se conjugan dentro del territorio de este bello municipio. Linares, Nuevo León. El Museo de Linares es un espacio donde las manifestaciones artísticas se entrelazan con las líneas de la historia para preservar y difundir obras con un importante valor cultural. El recinto que ocupa el Museo de Linares se remonta a los orígenes de la villa de San Felipe de Linares. Fue parte de la casa del insigne fundador, don Sebastián Villegas Cumplido. Después fue propiedad de don Ignacio del Valle y más tarde perteneció a don Antonio de la Paz, quien fue alcalde de la ciudad en 1862. Fue entonces cuando se construyó su segundo piso, el primero de la ciudad. Ahí se ubicaba el Hotel San Antonio, que también llevó el nombre de Hotel San José y finalmente Hotel Linares. En 1882, Vicente Garza Benítez adquiere parte de la propiedad y es en la época posterior a la Revolución Mexicana de 1910 cuando la familia Tueme adquiere la parte correspondiente al actual museo. En 1993 fue comprado por el gobierno del estado de Nuevo León con el propósito de crear el Museo de Linares. Se formó el patronato para su administración y el 24 de septiembre de 1997 fue inaugurado por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. A partir de esta fecha, el Museo de Linares cumple con el propósito de reflejar la historia de la región a través del tiempo y de ser un vehículo de expresión para diversas manifestaciones culturales como la pintura, la escultura, el grabado, muestras documentales de cine. Además de ser un espacio para la realización de seminarios, conferencias, talleres, muestras, exposiciones y otras formas de aprendizaje que lo convierte en un escenario de alta vitalidad y encuentro para los linarenses. El Museo de Linares ocupa un lugar destacado dentro del centro histórico de la ciudad. Es una muestra de cómo se conjuga la arquitectura contemporánea con las antiguas construcciones para crear espacios de gran esplendor que ofrezcan un entorno agradable al visitante.
Sus paredes han sido testigos de un desfilar de obras de grandes artistas, tanto a nivel local, nacional como internacional. Esto permite a los visitantes estar en contacto con múltiples manifestaciones del arte en la cercanía del espacio, lo cual representa una valiosa aportación a la cultura. Es por eso que el Museo de Linares constituye una pieza fundamental que lo perfila como un baluarte cultural. La música es una expresión que da vida al tiempo, lo define, lo enmarca, lo identifica y lo transporta a otros escenarios. Linares dibuja los recuerdos del siglo XX con el compás de diversas melodías, como una expresión propia de sus creadores. Las bandas municipales existieron desde el siglo XIX y darían hermosas serenatas en el kiosco de la plaza principal hasta nuestros días. En el siglo XX estuvieron a cargo de importantes músicos como don Martín Aquino, don Alfredo Varela, el maestro Agustín Tijerina, el profesor Óscar Guerra, don Poncho Guerra y Regino Ortiz Vera. Con ellos desfilaron muchas generaciones de talentosos músicos. La música de orquesta fue un elemento representativo del siglo XX. Eran patrocinadas por instituciones o casas comerciales y patrocinaban diferentes eventos como bailes, convivios y bodas. La Norteña, patrocinada por la cervecería del mismo nombre. Autobuses Rojos, de don Mauro Tijerina. Transportes Tamaulipas, de don Protasio Rodríguez Cuellar. Después, existirían Revancha y Casino de Linares. La letra y la música tendrían como máximos exponentes a don Tomás Bogel y don Filiberto Medina Montelongo, autores del corrido de Linares. Linares, Linares, nobleza y tradición, tú tienes un cielo azul encantador. El folclor, en su máxima expresión, encuentra eco en la tambora y el clarinete, cuyos pioneros fueron los hermanos Valente y Emeterio Prado, y más tarde, don Pedro y José Hinojosa la llevarían a la cúspide, los famosos tamborileros de San Julián. Linares alcanza una proyección nacional e internacional. Esta distinción se logra con los máximos exponentes de la música norteña, los Cadetes de Linares. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores. Lupe Tijerina en el acordeón y Homero Guerrero en el bajo sexto. Sus melodías, a pesar de haberse apagado la voz que las interpretara aquel 19 de febrero de 1982, todavía se escuchan en muchas partes. Salieron de madrugada, se oía el cantar. También destaca a ese nivel don Cesario Sánchez, fundador del grupo Los Cardenales de Nuevo León. Que no debo tener más de un amor. No me dejes, por favor. Linares ha sido semillero también de otros conjuntos regionales, de rock and roll, música tropical y de cumbia, que se integran al amplio repertorio de esta manifestación artística. Yo me pongo sabroso, yo me siento feliz. Bueno, Armando, pues qué vivencias tan importantes estamos viendo, que le ha de poner la piel chinita a mucha gente que nos está viendo. Pero bueno, te cedo la palabra. De veras, Pepe, nomás por el hecho de recordar muchas cosas, por ejemplo, los bailes de Linares en el fin de año, las grandes orquestas que iban hasta Veracruz, que eran contratadas hasta por toda la franja fronteriza, la orquesta Tamaulipas, la orquesta Casino, qué sé. Linares tiene en la música, pues yo creo que su más grande expresión del alma, ¿no? No lo digo por los Cadetes, no lo digo por Homero Guerrero, que verdaderamente es una leyenda en la música norteña, sino porque tienen los tamborileros de Linares, tienen las orquestas y tienen sus conjuntos tropicales y tienen sus conjuntos norteños, pues una gama muy amplia de la expresión musical. Yo siempre he dicho que en Linares se baila cuando llueve y se baila cuando no llueve.
se baila cuando llueve, cuando está haciendo frío y cuando está haciendo calor. Es decir, la gente de Linares baila y baila el huapango como pocos. Es decir, es una expresión cultural que lleva por dentro. No hemos hablado mucho de sus comidas, pero sí hemos hablado de ese rostro cultural que tiene el linarense, que está hecho de música, que está hecho de tambor y clarinete, que está hecho de ritmo, que está hecho de canciones. Y no es por nada, pero tenemos al más grande exponente de la música norteña, que es Homero Guerrero, que lamentablemente murió en el año de 1982, pero ella es una leyenda prácticamente en los bailes, sobre todo en los bailes masivos. El museo ahí está frente a la plaza, estrena una modalidad donde cualquier chico, y ojalá que muchos me estén escuchando, estudiante, quiera conocer cualquier aspecto de Linares. Ahí hay unos monitores donde usted le aprieta a lo que es política. Todo lo que hemos venido viendo aquí en síntesis, ahí está amplísimamente. En la historia, en la política, en la economía, en sus hombres, por supuesto en su cultura y en su música, que es lo que aquí estamos viendo, ¿no? Hay algo que quisiera yo señalar, el aspecto de turismo. ¿Viste ahorita la cuestión de la presa Cerro Prieto? La presa Cerro Prieto, sí, cómo no. Bueno, ahí hay otras tantas, 11 o 12 presas, donde generalmente la gente de ahí, los lugareños, salían a la pesca, Pepe. Era una tradición, sobre todo de los profesores, que el sábado y domingo se iban a Cuauhtémoc, o al 5, o a las colonias, o a El Pretil, o a La Piedra, en fin, había muchísima forma de ver la pesca recreativa. Y en razón del museo, ahí está, la música, ya la escuchaste, estupenda. Entonces, Armando, la gente que quiera comprobar todo esto que estamos platicando, solo basta con que tome la carretera nacional, son 125 kilómetros. 125 kilómetros. Hasta Allende de 3 carriles, y de Allende allá de 2 carriles, espléndidos. Espléndidos, y bueno, se van ustedes a divertir, van ustedes a admirar estas bellezas, y bueno, pues sin duda esto para la familia pues también es muy importante. Aquí le he hecho unas florecitas a Gualahuises. Gualahuises tiene ahorita la intención de hacer una especie de cabacitos o los cabazos, sobre todo por sus artesanías, para que hagan más atractivo el viaje hacia Linares. Pueden llegar ahí a Gualahuises, donde se trabaja la piel, se trabaja la madera, el trompo, el yoyo, el valero. Entonces, qué bueno que el alcalde pueda retomar esa intención que se inserta en ser pueblo mágico. Pero si es o no autorizado esto, que se haga un corredor turístico bastante atractivo entre Gualahuises y Linares. En Linares, por supuesto, tenemos, ya lo hemos dicho, ese centro histórico, el museo, la presidencia, el casino, la música, las comidas. Y en Gualahuises tenemos las artesanías. Y bueno, son 125. Yo acabo de estar en Linares apenas hace 2 días. Me agarró un aguacero tremendo, bendito Dios. Y pues bueno, veníamos con cierta comodidad mi familia y yo, porque realmente la carretera es segura. Solamente el que es correlón puede tener algún percance. Pero yéndose tranquilo con la familia, pueden llegar inclusive a Allende a comer sabroso y luego a Linares a hacer una tardeada impresionante. Tú nos invitas, Armando, a que vayamos, ¿verdad? Y se te regalan glorias, Pepe, porque te las mereces además. Bueno, tenemos otras 2 cápsulas más. Sí. Adelante, Brandon. Siglo XX. Espacio de cambios, de transformaciones y contrastes que se conjugan con la historia. En este periodo de tiempo se dibujó la estructura económica que albergó importantes reformas en el campo, como respuesta a las demandas de una sociedad que enarbolaba los principios de la Revolución Mexicana. Considerado como un municipio rural, Linares ha luchado por sobrevivir en su entorno político, social y económico, compitiendo contra ciudades como Monterrey y su área conurbada. En la primera década del siglo XX, las grandes transformaciones y movimientos sociales hacían eco y generaron que nuestra ciudad se uniera
a las luchas de hombres y mujeres que, incitados por el lema Tierra y Libertad, buscaban reivindicar sus derechos hacia lo que consideraban suyo. Sin mucho apoyo por parte de una sociedad dominante, este resultado tardó más tiempo de lo esperado en rendir frutos. El entorno rural se vería completado entonces por huertas citrícolas, donde la burguesía económica reflejaba su poderío. Los nacientes ejidos, que básicamente los hacían producir mediante programas de subsidio federal, y la pequeña propiedad que se convertía en el motor económico con la producción de carne de res, puerco y ganado menor. Linares se convulsionó en el siglo XX con la reforma agraria, que desembocó en el reparto de tierras y la formación de comunidades organizadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, los ejidos. Otro factor inherente a la vida del campo es el agua. Desde los orígenes existió una incesante lucha por la posesión de este recurso que antiguamente abastecía a la ciudad por el sistema de acequias. El panorama a finales de la centuria se ve ensombrecido. Las heladas mermaron la economía y los precios bajos hacen poco rentable la producción de naranja. En 1991, la reforma constitucional del artículo 27 le da certeza jurídica al campo y empieza a desmembrar su organización como núcleo. Es así como el campo linarense se convulsiona de nuevo y busca sobrevivir en una sociedad que lo sigue manteniendo al margen de un buen desarrollo, en espera del tiempo que reivindique los principios de la lucha de 1910 y le permita convertirse en un motor de crecimiento para la economía municipal. En esta región predomina el catolicismo. Sin embargo, en ciertos grupos de la población hay creencias y prácticas mágico-religiosas, como nahualismos o el espiritismo. Estas creencias se mezclan y dan lugar a diversas formas de expresión religiosa en momentos específicos. Entre los linarenses existe la costumbre de peregrinar hacia diversos centros de devoción con el fin de acercarse espiritualmente a vírgenes o santos. Los linarenses acostumbran visitar a la Virgen del Chorrito en Hidalgo, Tamaulipas, a quien se le honra el 18 de marzo y el 12 de diciembre. El Niño de Atocha, en Platero, Zacatecas. La Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco. La Virgen de Guadalupe, en la Basílica del Tepeyac. San Francisco, en Real de 14, a quien se acude cada 4 de octubre desde los tiempos de la colonia. En los últimos tiempos, el Señor de Villaseca ha ganado un lugar importante en la fe de la comunidad y es motivo de gran celebración. Después de la Revolución Mexicana, se añadió el fidencismo a los cultos regionales, lo cual constituye una muestra de religiosidad popular, fuera de la institución eclesiástica. En la década de los 20 se estableció la primera iglesia bautista y poco a poco la sociedad transforma e integra nuevos esquemas religiosos como respuesta a la diversidad que existe. En 1962 se adjudica nuevamente el obispado de Linares, con lo cual se retoma la presencia religiosa. Bueno, Armando, pues estamos en los minutos finales ya de este programa. Estamos cerrando con los temas de reforma agraria y religión. Y mandamos un saludo al señor David Segura, al señor Abel García, que fueron los García, artífices de este trabajo. Que gracias a ellos pudimos llevar estas imágenes. Y un saludo también muy cordial a Jesús Guillermo Aguilar, de allí de esta parte importante de Nuevo León que se llama Gualahuises, Nuevo León. Y a Roque González, que es el alcalde de Linares, que también nos ha brindado
como cronistas todas las facilidades para hacer algunas investigaciones, sobre todo en estos temas, Pepe, que son tan interesantes de la reforma agraria. Fíjate que la primera hacienda que se establece aquí en el Nuevo Reino de León es en el año de 1642, es la hacienda de Guadalupe, que ya en el año de 1667 hacen el edificio que hace rato pasaron y donde está prácticamente la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año de 1642, las primeras mercedes de tierra se dieron a los jesuitas. Los jesuitas empezaron a trabajar la tierra en forma intensiva en el aspecto de la ganadería. Y de la ganadería surgió el Fondo Piadoso de las Californias, que llevó el padre Quino. El padre Quino, para llegar la colonización a Sonora, Sinaloa y las Baja California y Chihuahua inclusive, tuvo que recurrir de fondos. Mentiras que las cosas se pueden hacer sin recursos. Y los recursos salían de las grandes haciendas jesuitas que tenían la Compañía de Jesús acá en Linares. Y resulta ser que un día el rey se enoja. Carlos III los expulsa. Y ahí quedan la tierra que vendrá el conde de Rábago a venderla, y después se van a constituir las grandes haciendas que hacen la gran productividad económica de la región de Linares. Es decir, yo sí lo he dicho muchas veces que yo creo que para pagar su culpa el rey Carlos III determinó que Linares fuera el primer obispado en las provincias internas de Oriente para manejar las cosas eclesiásticas en lo que era el Nuevo Santander, era en lo que va a ser Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Texas. Es decir, el primer obispado se hizo en Linares. José de Jesús Sacedón fue el primer obispado de Linares, luego le seguirá Rafael Berger y luego Ambrosio Llanos y Valdés. Y luego después Monterrey se va a apoderar de esa situación y se va a venir el obispado de Linares hasta 1912. En que ya termina esa situación, para volverse a restablecer otra vez en el año de 1962, y ya se acaban de cumplir 50 años del obispado de Linares, que afortunadamente va bien. Es decir, eso es en el aspecto religioso. Que es otra parte que los invitamos a que vayan a visitar por ahí, ¿verdad? Claro que sí. Que es una parte también importante de la historia de Linares. Concluiría sobre todo con la cuestión de la tierra. La historia de Linares es la historia de la tierra que fue primero las grandes mercedes, que ya te comenté, después las grandes haciendas, y luego después terminará con la reforma agraria. A partir de 1925 se forma el primer ejido, que es la Petaca, que tú lo has oído hablar, que es donde hay algunas curanderas muy famosas, hubo, y de ahí se va a empezar a formar los 70 ejidos que actualmente tiene Linares y que corresponden a otro tanto de haciendas y ranchos. Linares, su historia es su tierra, es su productividad, es su gente, es su clima, es su belleza, son sus presas, son sus ríos, son su montaña, y obviamente estará siempre dispuesto a recibir a todos y cada uno de aquellas gentes que quieran visitarlo, y van a encontrar dos cosas: el afecto, la estimación y el aprecio de una gente respetuosa de todos los visitantes, y sobre todo los grandes productos del campo, que son sus naranjas, que son por supuesto sus glorias, y son sobre todo ese centro histórico que ya vimos ahorita magistralmente relatado ahí por el museo, que nos prestó este magnífico material. Yo le agradezco mucho a Abel, como tú dices, David es un muchacho joven que ha hecho esta situación y que espero no equivocarme, porque sí me lo dijo Abel, reconocerle que este material seguramente se está viendo ahorita en España, porque tenemos muchos amigos allá, y por supuesto en Estados Unidos, que seguramente también mucha gente de Nuevo León y particularmente de Linares y Gualeguaychú se estarán viendo, a quienes mandamos un afectuoso saludo y sobre todo la cordial invitación para que algún día que tengan tiempo recuerden que ahí está su tierra, ahí está la tierra de sus ancestros, que ya afortunadamente está en paz, está en calma, ya se puede visitar con cierta comodidad las carreteras de Nuevo León. Qué bueno que esto ocurra. Y en esto hacemos un reconocimiento al gobierno del estado, que ha logrado obviamente revertir las cosas de este tipo para que nosotros podamos pasear, Pepe, y podamos conocer
sobre todo los municipios que tienen historia, como es el caso de la siempre leal y noble ciudad de Linares. Y digo leal porque le fue leal a la República, y digo noble porque fue hecha por decreto real del rey Carlos III, y ahí está, viendo pasar los tiempos como las puertas de Alcalá. Como la puerta de Alcalá. No, pues te agradezco mucho, el tiempo se nos ha terminado, Armando, gracias por estar aquí a nombre de Regio Vivo, de Regio Deporte y Regio.com y del ingeniero Leopoldo Espinosa de la Vida, nuestro director. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, a quien les prestamos también nuestro saludo a nuestro amigo Polo, y realmente las gracias tanto de la Asociación de Cronistas como de la Sociedad de Historia. Muchas gracias. Gracias.